constitución política del Estado boliviano. Bolivia es un Estado plurinacional, como lo reconoce la nueva Constitución, aprobada hace pocos años, geográficamente ubicada en el centro, en el corazón de Sudamérica, país de la que se ha escuchado hablar mucho en estos últimos años, pues precisamente por lo que ha significado la subida del primer mandatario indígena en toda la historia del país y uno de los primeros en Latinoamérica. Son 9 departamentos que están divididos, 3 en el altiplano, 3 del valle y 3 del llano, que le llamamos nosotros, que es la Amazonía. Evolución que ha sufrido ha sido pasar con un referéndum que se ha hecho, modificar la constitución y cambiar de ser una república, que veníamos siendo, pues a ser un estado plurinacional, reconociéndose pues que no hay solo una nacionalidad, sino que son varias. Hasta hace mucho tiempo pues se reconocía el español como idioma oficial, se reconocía que era un tipo de nacionalidad, pero es que ahora son 3, está la guaraní, la nación aymara y la nación quechua. Hay un dato que a mí me gusta destacar siempre que hablo de Bolivia, es que en algunos sitios se estudia, como se habla de Bolivia, se estudia de las capitales, y la capital de Bolivia normalmente se dice que es La Paz. Esto es un dato incorrecto. La capital de Bolivia es la ciudad de Sucre. Pues son 3 oficiales, o sea, 3 idiomas oficiales, que son el español, el aymara, el quechua y el guaraní, y son aproximadamente unos 33 dialectos. Pues dentro del guaraní existe el tupi guaraní, hablamos del mocetén, el uruchipaya, es decir, es que hay dialectos, incluso algunos más antiguos que el aymara o el quechua, que se han seguido manteniendo por sus culturas durante muchos años y que siguen presentes en sus comunidades. 33 lenguas son muchísimas lenguas. Y el problema está, evidentemente, es imposible que haya 33 lenguas oficiales con los mismos recursos económicos que se necesitan para poder establecer ese tipo de cosas. El español de Bolivia tiene sus características, porque bueno, el español de Bolivia, características diferentes a otras formas de hablar español en Sudamérica y en Centroamérica incluso. Pero no creo que de ahí se pase. O sea que francamente el español siempre será, y cada día será más, como lo estamos viendo a cada paso, la lengua de Hispanoamérica, la lengua por excelencia, ¿no? De Hispanoamérica hispana, ¿verdad? Sí. De manera que yo no creo que pueda haber ningún tipo de desplazamiento, ni de angustias, ni de problemas básicos con el español hablado popularmente en ese país. No existe un español de Bolivia. Es decir, en Bolivia, que es un país muy complejo, no se puede hablar de un español de Bolivia. Se puede hablar de distintas variedades de español en Bolivia, igual que en España. Es decir, ¿hay un español de España? No, por supuesto que no. Igual en Bolivia. En Bolivia tenemos zonas indígenas, aymaras y quechuas, que podemos considerar que están que son variedades de español andino y tienen muchas características con el español andino de Perú o de Ecuador o del norte de Chile, por ejemplo, del noroeste de Argentina. Podemos ver que hay un español de Bolivia también en la zona del este, donde hay una influencia importante de las distintas lenguas guaraníes, y ese español es distinto del español andino, y hay zonas donde la influencia de las lenguas indígenas es muy pequeña o prácticamente nula, y vamos a tener otras variedades de español. Por tanto, no hay un español andino, no hay un español de Bolivia. Pero además es que, aunque fuera más homogéneo de alguna manera, ya sabéis que tampoco hay una uniformidad, una homogeneidad vertical. Es decir, los distintos sociolectos en los que está dividida la sociedad tienen diferencias en sus maneras de hablar. Es decir, que vamos a tener diferencias sociales, diferencias intelectuales o geográficas, y además vamos a tener diferencias de registro. Uno mismo, un único hablante, no habla de la misma manera cuando se enfrenta a contextos e interlocutores muy distintos, formales, informales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, primero, no existe un español de Bolivia, y en segundo lugar, si imaginemos
que los académicos bolivianos deciden que hay un estándar boliviano que es el que va a utilizarse como, no lengua, pero sí como registro oficial normativo. Eso ya existe. Es decir, todos los países tienen su estándar y por tanto ese es el que se emplea en los medios de comunicación, en los escritos, en fin, en los ámbitos formales. Ha habido un cambio en los últimos años. La educación pública priorizaba la enseñanza en castellano, en español, en todos sus niveles. El problema de esto es que las comunidades fuera de las ciudades aprendían en español cuando no era su lengua materna. Entonces esto dificultaba el aprendizaje en muchas de las materias. A partir de la nueva Constitución y las nuevas leyes de reforma educativa se obliga a todos los maestros, a todos los docentes a enseñar en la lengua materna y se otorga el castellano como una segunda lengua a la que se le da su importancia, pero como una segunda lengua. Ahora pues lo que quieren es tratar de alfabetizar a todo el mundo y se hace una campaña muy grande para poder fomentar el aprendizaje de los idiomas. El plan es primero que aprendan el idioma de su cultura, es decir, ya sea aymara, quechua y guaraní, y luego al español. La educación y las instituciones educativas hacen una labor magnífica, como todos sabemos, y además son esenciales para el desarrollo de un país, de una lengua, de una cultura, etcétera, etcétera. Ahora bien, en situaciones en las que hay lenguas indígenas que no tienen los mismos índices de aceptación social que pueda tener el español, por más que haya una mayoría bilingüe, una mayoría de hablantes indígenas, o por más que haya sentimientos profundos de etnicidad, de identificación social o de identidad indígena como tal, la institución al final no deja de ser nada más que un filtro que perpetúa ese español normativo, ese registro normativo del que estábamos hablando. Las lenguas indígenas que tienen una situación, que están en una situación de contacto de bilingüismo histórico desde la época de la conquista, han influido y han permeado el español en los distintos ámbitos de la gramática, en fonética, en fonética, en morfosintaxis, en léxico, en la pragmática, etcétera, etcétera. Como todavía son relativamente muy pocos años desde esa reforma, los resultados todavía no son totalmente visibles. Sin embargo, cuando uno viaja un poco por las comunidades de Bolivia, cualquiera de sus regiones, uno ve que evidentemente sí encuentra escuelas donde antes no había. Ahora hay mucho más acceso hacia la educación, pero también se está dando que está bajando mucho la calidad en la educación. También, por una parte es positivo, ya que el plan es que por lo menos llegue la alfabetización al 100%, se va dando lugar, se va tomando cada vez más la distancia y se va enseñando a leer y escribir, que antes era muy alto el porcentaje de analfabetismo, se ha visto que ha disminuido. Pero sí veo, por ejemplo, que hay una disminución en la calidad educativa, ¿no? Y que, sobre todo en lo público, en lo privado, pues va mejorando. Siempre antes era mejor la pública que la privada y ahora van en paralelo. Yo, padre de familia, no puedo permitir que mi hijo aprenda mi lengua porque es que no se va a poder comunicar en mi lengua. Tiene que aprender español, ¿no? Y se exigía desde las comunidades que los profesores y las escuelas enseñen el español. Y es una de las ideas que esta reforma educativa nueva plantea cambiar. Es decir, porque es verdad que estas lenguas, estos dialectos se ha ido perdiendo gran parte de su valor precisamente por eso, porque las nuevas generaciones ya no lo hablaban tanto como las antiguas. Hay cosas como en la universidad pública, por ejemplo, tienes que, además de aprender un idioma extranjero, tienes que aprender una de las materias que está dentro de la currícula, el currículum de la carrera, es aprender un idioma nativo. Bueno, la realidad es que la lengua importante
es el español. Yo estoy totalmente de acuerdo y aplaudo naturalmente el deseo de cada uno de esos países de mantenerse fieles a ciertas tradiciones, como en este caso las tradiciones, por supuesto, para la comunicación. Pero eso es un sueño. Es un sueño que en muchas ocasiones se está dando con bastante rigor, y en otras ocasiones pues nos estamos encontrando lamentablemente con lenguas que han vivido durante mucho tiempo pero que ya están en estado agónico. Las lenguas se van a perder, claro que se van a perder. Hay una progresión increíble, un aumento impresionante de pérdida de lenguas, incluso de lenguas mayoritarias. Quedan estabilizadas con un bilingüismo más o menos estable lenguas mayoritarias como puede ser el quechua, el aymara también, de alguna manera en Bolivia, o por ejemplo el guaraní en Paraguay, que esa es otra situación completamente distinta, porque Paraguay, la sociedad mayoritaria no indígena es la que habla guaraní, a diferencia de Bolivia, por ejemplo, donde son los hablantes indígenas los que son bilingües. El problema se origina en Bolivia. Primero, porque la mayoría de las personas que emigraron a España desde Bolivia, primero que han tenido escasa o ninguna oportunidad de educación, y en su mayoría son gente que ya migró del campo a la ciudad. Por lo tanto, su lengua materna en muchos de los casos no es el castellano. Entonces, hablamos por ejemplo, de gente de Cochabamba, pero que con lengua materna quechua, o gente de La Paz con lengua materna aymara, que aprenderán el castellano después, a la fuerza. Eso ya es una barrera para empezar. Al llegar aquí, pues todavía más, ¿no? Porque no pueden, un boliviano en Bolivia puede intentar entender lo que se está diciendo en aymara o en quechua, pero un español no, porque no conoce esa realidad. Por lo tanto, se hace muy difícil la comunicación. Y más allá de ya la propia barrera de la lengua materna, estamos hablando de la mayoría, ¿no es cierto? Sí que es verdad que hay gente que viene de las ciudades, que aprende el castellano, y en ellos pasa más bien otra cosa, el uso de algunos términos, algunas palabras, que aquí tienen un significado, en Bolivia tienen otro, ¿no? Una anécdota un poco graciosa es, yo recuerdo esto era una señora que había llegado de Bolivia, trabajaba en servicio doméstico, y la señora de la casa, la jefa, le decía, mira, pásame un bañador, ¿no? ¿Un bañador? Sí. Y esta señora boliviana le coge y le trae un barril, ¿no? El que me pasa es el bañador. Aquí está, este es el bañador. No, eso es un barreño. Es un ejemplo ya más que me toca más en lo personal, porque yo tengo un sobrino que está en edad escolar. Yo recuerdo que hace algunos años la abuela, que es boliviana, que está aquí, la madre, nosotros, los tíos, nos vamos, pues en invierno tienes que abrigarte, ponte la chompa. Y él repetía esto en la escuela, ¿no? Me tengo que poner la chompa, y la profe decía, ¿qué chompa? ¿Qué es eso? ¿Qué te tienes que poner? Esto, y le enseñó un jersey. Pero eso es un jersey, ¿no? Pero es que en mi casa se llama chompa. Entonces, decidimos en ese momento pues, que había que utilizar los términos aquí porque a lo mejor podía crear confusión en el niño. Parte de la historia de Bolivia y de toda Latinoamérica tiene que ver con España, eso es indudable. Entonces, en el origen de alguna palabra, a mí me sorprende en la región valenciana que se usa el che, ¿no? ¿Qué pasa? Che, por ejemplo, y es que en Bolivia, por lo menos en La Paz, lo utilizamos mucho, el che. Digo, yo intento pensar en que a lo mejor pues habrá gente valencianos, en fin, que estuvieron en La Paz y se quedó el término. Las principales características fonéticas tienen que ver fundamentalmente con un consonantismo fuerte, tan fuerte que parece que se cortaran o se acortaran o incluso cayeran algunas vocales. Entonces, por ejemplo, en vez de entonces, por pues, por ejemplo. Eso es un rasgo generalizado para todos los hablantes de esas zonas, de distintos estratos socioculturales,
Hay algunos mucho más marcados, como la motosidad, que se asocia con hablantes bilingües con cuya primera lengua es el quechua o el aymara, y que no tienen una competencia fluida en el español general, en el español sí, como segunda lengua. Habría que hacer más estudios para ver si esto es así, pero de momento esa es la caracterización que se suele dar. Esa es, como he dicho antes, la neutralización de las vocales I o U, y entonces dirían humillar en vez de humillar, misa en vez de mesa. En el plano gramatical, morfosintáctico, hay notables diferencias de ese español andino boliviano, y también tienen que ver con niveles socioculturales y grados de bilingüismo también. Por ejemplo, un uso mirativo o admirativo del español del pluscuamperfecto, es decir, el hablante quiere expresar a través del pluscuamperfecto que acaba de enterarse de una información de la que no era consciente, y lo hace con cierta sorpresa. Entonces, imagínate, esto se da muchísimo en los foros de hinchas bolivianos que hay en internet. Nosotros tenemos un proyecto en español de los Andes, la red temática de la que te he hablado antes, donde estamos trabajando esos foros. Y entonces pueden decir, había sido, mira, fulano, había sido potosino, por es potosino. Y ese había sido ya no indica pasado, sino que lo que está indicando es, no sabía que esto era así y resulta que es así. Luego tienen otros rasgos, como pueden ser el llamado gerundio de anterioridad, y es que el hablante utiliza una forma de gerundio y una forma de verbo personal. Y esas formas de verbo gerundio y de verbo personal no son exactamente igual que las que podemos tener tú y yo. Por ejemplo, si dices recogiendo los platos, tomamos café. Primero recojo los platos y después tomo café. O llegando me paga, primero llega y después me paga. Es decir, es un gerundio que indica un evento, una acción, hechos que han ocurrido antes de los que expresa o describe el verbo en forma personal. O, por ejemplo, algo para contrastar un poco, los clíticos, las formas personales, las formas de objeto directo de tercera persona. Hay un grupo, un sociolecto, que tiene que ver con hablantes fundamentalmente bilingües de zonas andinas, donde hay una neutralización de la forma del pronombre personal átono de tercera persona, se neutraliza el género para, de alguna manera, que se quede un sistema más equilibrado con respecto al objeto indirecto. Y entonces dirían cosas como lo abro la puerta, donde lo es la puerta, ¿no? Igual que dices le compré un ramo a Pepe o a María, da igual que sea Pepe o María, masculino o femenino, porque es le. Pues esto es igual, lo abro la puerta, lo abro o lo cierro el libro, da igual la especificación de género. Bueno, precisamente el español andino es una variedad de español que podemos tener, de la que tenemos testimonios desde los primeros años de la conquista. Afortunadamente tenemos, no solo de Bolivia tanto, pero sí de todo ese ámbito, tenemos cronistas indios bilingües que nos dejaron sus testimonios en el siglo XVI y XVII. Y ahí empezamos a ver algunos de los rasgos que hoy todavía se mantienen. Por tanto, esta permanencia en el tiempo de ese mantenimiento de estos rasgos que en principio se consideraban que podían ser transiciones de hablantes bilingües que no han aprendido bien el español y meten su lengua segunda, su lengua primera, para cubrir esas lagunas que puedan tener, parece que no es así, dado que ese mantenimiento ha convertido el español andino en una variedad estable a través de los siglos. Todas estas variaciones lingüísticas que lo conforman como una variedad estable se aceptan en el ámbito del oral, pero no en el ámbito de lo formal ni en el escrito. Es decir, se aceptan como variedades de español orales, coloquiales, pero no ninguno de ellos se acepta como para que forme parte
de ese registro formal, de esa estandarización de la lengua.